Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches a la gente que nos sigue a la radio Voz Latina. Buenos días, buenas tardes Gaetano, ¿cómo te encuentras hoy? Buenas tardes a todos, buonasera a tutti. Oggi abbiamo due ospiti, un onore per noi averli qui. Sono Ivan e Luis, sono due preti salesiani che sono qui per studiare un master. Uno è boliviano e l'altro è colombiano, quindi insomma abbiamo un po' di Latino America tra di noi. Es así, iniciamos el programa con la gente latinoamericana y sí, tenemos dos invitados muy especiales, Luis Fernando e Iván, dos sacerdotes salesianos que estudian aquí en Roma y bueno, hacen el estudio como sacerdotes. Luego tendremos más información y personas que participarán en la radio. Quiero agradecer a la gente que nos está siguiendo y que nos mandan mensajes para poder participar. Las personas que desean hacer su comunicación con la radio pueden hacerlo con Skype, con llamada. Repetimos que no sea vídeo, solamente llamadas. Redacción Voz Latina. Será Gaetano a recibir las llamadas y así podemos conversar y tratar de informar los aspectos que están sucediendo aquí en Roma, en Italia e il mondo. Allora, iniziamo a presentare i nostri ospiti. Abbiamo detto che sono due studenti, due studenti di fede che sono a Roma appunto per completare un master ai salesiani, e chiediamo subito insomma a che punto sono con i loro studi, no? E quali sono i loro argomenti che stanno approfondendo. Allora, iniziamo con chi se la sente prima? Don Ivan. Allora raccontaci da quanto tempo sei qui, quanto tempo ti manca per finire, raccontaci un po' di te, di dove sei, insomma tutto quello che ci puoi dire, rigorosamente in spagnolo. Buenísimo. Muy bien, entonces. Un gran saludo a todos los que nos están escuchando por las ondas ahora digitales de estos medios de comunicación, ¿no? Como bien ha dicho Gaetano y también Susana, somos dos estudiantes salesianos ya con algunos años encima como sacerdotes, ¿no? Estamos aquí, nos encontramos acá en Roma ya por bastante tiempo, digamos. Yo estoy prácticamente 3 años, mi compañero, mi hermano, luego después también explicará cuánto tiempo está. Y estamos haciendo pues una especialización en pastoral juvenil, la catequesis, todo lo que es el apostolado directamente con los muchachos, ¿no? Como salesianos, obviamente, este trabajo es muy importante para nosotros de poder adquirir este tipo de competencias un poco más trabajadas, ¿verdad? Padre Iván, ¿cómo así ha decidido tomar esta vocación? ¿Cuál ha sido su primer paso para realizarlo? Uy, esto se remonta a bastante tiempo atrás, ¿no? Para empezar, decirles que soy sacerdote, soy salesiano consagrado ya prácticamente, como sacerdote 10 años, como consagrado prácticamente son, sí, 20 años en realidad, 19, 20 años, ¿no? Vogliamo ricordare anche la tua età? No, yo ahora tengo 40 años, este año he cumplido 40 años, ¿no? Y bueno, sí, yo creo que para la gran mayoría de los de quienes estamos en la vida religiosa salesiana, prácticamente nuestra vocación nace del contacto con el oratorio salesiano, ¿no? Que la experiencia que hemos visto aquí, por ejemplo, al menos yo, el tema del oratorio, por ejemplo, el centro juvenil es bastante bien trabajado desde hace mucho tiempo
aquí en Italia. En cambio, en América Latina, si bien los centros juveniles y todo esto está así desarrollándose también, pero ya el lenguaje como tal del oratorio en un ambiente salesiano era ya conocido, ¿no? Y podría decir que para mí, vocacionalmente, todo inicio pues en un ambiente salesiano en el oratorio. E stiamo parlando di Bolivia, ¿no? Siempre de Bolivia, de La Paz. De La Paz. ¿no? Del Alto, así más precisamente. En el Alto de La Paz, en el centro juvenil Don Bosco del Alto. Quindi hai detto che sei qui da 3 anni, no? Sì, praticamente. Allora, hai notato differenze tra quelli che sono, diciamo, gli oratori italiani e quelli boliviani? Sí, en el sentido que, primeramente por los números, ¿no? Hablemos de las cosas que se ven al momento, ¿no? Sabemos que el tema de la densidad, la población, sobre todo a nivel de niños, a nivel de jóvenes, obviamente allá en América Latina es mucho más ¿no? grande, digamos, ¿no? Y también el sentido de la fiesta es diverso, ¿no? Es tomado de una otra manera. Pero la cosa que he visto propiamente, sí, las diferencias están, pero los contenidos que se dan a nivel de las ofertas, de lo que se puede ofrecer a los muchachos en torno a la fe, en torno al desarrollo psicológico, en torno a sus habilidades sociales, el poder tener los amigos en un ambiente de parroquia sigue siendo lo mismo, ¿no? Aquí he visto, por ejemplo, que ahora que estamos empezando el tiempo de la vacación, los oratorios comienzan a llenarse, ¿no? Porque los muchachos tienen una opción directa. En cambio allá los oratorios son diarios, ¿no? Y el ambiente es siempre abierto. Y en las vacaciones sí, también mucho más, ¿no? Io mi ricordo che quando ero piccolo che frequentavo l'oratorio ero un po' costretto, nel senso che mia madre devi andare all'oratorio perché insomma era... praticamente sì. E in Bolivia è anche così oppure c'è più spontaneità da parte dei ragazzi, dei bambini a frequentare l'oratorio? Beh, diciamo che noi eravamo, come dire, tra virgolette costretti. no, non solo costretti, ma eravamo anche da parte invece dei preti e delle persone che seguivano l'oratorio, venivamo stimolati dal gioco del calcio, c'era il ping pong, queste cose qui. Sí, sí. Incluso yo recuerdo frases, ¿no? De nuestros padres que prácticamente trataban de frenarnos porque era, y como te digo que era diario, salía la frase, por ejemplo, de una vez lleva tu cama donde los curas, porque tú siempre paras allá, esto y lo otro. Y te estoy hablando de los oratorios de los años 90, ¿no? Por ahora sí sigue, los muchachos siempre van el fin de semana, se comienza a andar de esta manera por la fiesta, lo mismo, ¿no? El ping-pong, los futbolines que le llamamos allá, y todas las actividades extras que se pueden hacer, el teatro, la danza, la música, y ahora que empieza a entrar el breakdance, todo esto, ¿no? Los karaokes, las danzas, como te digo. Entonces, sí, no, con una mayor presteza, siempre una capacidad también por parte de ellos para poder captar la presencia de los muchachos. Insisto en un elemento que te estoy hablando de un ambiente propiamente salesiano, ¿no? Porque después las otras parroquias, ¿no? Poco a poco están comenzando ahora con este estilo, porque la parroquia siempre, no digo que descuidaban el elemento de los jóvenes, no es que no es que ahora el párroco no X que no es salesiano solamente se preocupaba de otros elementos, de otros aspectos de la vida parroquial. Evidentemente se necesita un carisma bastante fuerte para poder llevar adelante una obra con los muchachos, con los jóvenes, ¿no? Pero no era, digamos, su fuerte. Entonces sí, tú vas por Latinoamérica y ves alguna obra salesiana y
mínimo ves 5 o 6 canchas de básquetbol, 2, 3 canchas de fútbol y tremendas obras, esto, porque está pensado en función de los jóvenes. En cambio, en otras parroquias muy difícilmente encontrarás ese tipo de ambientes, ¿no? Así abiertas directamente para tener a los jóvenes, ¿no? Sì, infatti io a Napoli quando andavo appunto alla parrocchia era, diciamo, per evitare che i ragazzi stavano per strada e quindi sì, diciamo ha questo ruolo sociale, no? La Chiesa, insomma, che guidava i giovani verso una direzione più sana rispetto che stare per strada a essere influenzati insomma, da quello che potrebbe essere una cattiva strada. Sí, y es un elemento también que se observa allá. No es que ahora sí, Latinoamérica, la fe, el mayor número de católicos y todo esto, no es que ahora se vive en una taza de leche y el Espíritu Santo está dando vueltas por todo lado. También tenemos tantas situaciones y quizá sea el más propio Fernando para poder compartirnos toda esta situación, que está todo el elemento del oratorio y de la opción que el centro juvenil puede presentar a los jóvenes, pero al mismo tiempo alrededor está un cúmulo de, ¿no? De situaciones que llaman la atención mucho más a los jóvenes. Es cierto que todavía tienen ese cierto, ¿no? De ver al oratorio como una opción donde se pueda desarrollar a todo nivel, integralmente, pero saliendo del oratorio puede encontrar un montón de ofertas que no siempre le hacen bien al joven. Io ti faccio una domanda stupida. Secondo te dove ci sta un'economia, insomma, migliore, ci sta meno fede o no? È possibile che una questione economica possa allontanare l'uomo dalla fede? Cierto, esto sin duda, en el sentido que no es que nosotros como hombres de fe estemos equiparando el tema de la fe con un nivel de vida mediocre. O sea, mientras tienes una vida media, vas a tener fe. Como empieces a tener una vida un poco mejor, ahora se pierde tu fe. En absoluto no, esto no. Pero el tema es que cuando uno alcanza un nivel de vida en donde todas nuestras necesidades ya están cubiertas, en donde no hay ninguna otra opción para ver más allá, dicho así un poco, más allá de mis narices, entonces lo único que busco es mi bienestar. Cuando se llega a ese punto, entonces olvidamos que la mejor manera de encontrar a Dios es cuando uno se confronta con los demás. Entonces, en una sociedad que está más desarrollada, que tiene absolutamente todos los servicios y todas tus necesidades cubiertas, yo ya no necesito del otro, ni tampoco tengo necesidad de darme al otro, porque yo ya lo tengo todo en mi espacio, ¿no? Entonces ahí pierdo de algún modo. Es verdad que todavía continuamos a tener amigos, continuamos a formar parte de un círculo de gente, de trabajo, de amigos, de familia, pero son personas que tienen ese mismo nivel. Por lo tanto, no me esfuerza a hacer nada. En cambio, cuando alguien, no algo, sino una otra persona, me pide esforzarse por su bien, entonces me exige salir de mí mismo, ¿no? Y ahí me doy cuenta que no estoy haciendo las cosas solamente por altruismo, que no es solamente una especie de decir que qué buena gente soy, ¿no? Sino que comienzo a descubrir que hay una fuerza dentro de mí, que nosotros llamamos luego Espíritu Santo, que me impulsa a dar la vida por el otro, ¿no? Entonces, lo ideal sería que si mi estilo de vida o si que una sociedad que llega a un nivel de vida económicamente bien plantada, bien estructurada, no deberíamos olvidar este sentido de la solidaridad,
Io non sono strettamente così legato sì, non sono proprio un uomo di diciamo di fede cristiana, cioè ho fede però non proprio, vabbè, c'ho una mia idea un po' strana, quasi ateo, diciamo. E mi era successo però che avevo fatto un incidente, no? E la prima cosa che ho detto, mio Dio salvami. Allora però la cosa strana è questa, perché è possibile che in base a un'esigenza uno si rivolge a qualcuno di più grande, in questo caso Dio o Gesù o quello insomma, che le immagini cristiane, insomma. Sí, porque está más que comprobado que incluso aquel que considera que es totalmente ateo cree en algo. Y en el momento en que uno asegura o al menos responde positivamente de que cree en algo, es como San Pablo, que cuando va a evangelizar, a decir su palabra allá a Atenas, pasa por este corredor donde estaban todos los dioses atenienses y encuentra a todos los dioses con cada uno su nombre, y encuentra un busto donde estaba vacío. No había ningún dios ahí. Y San Pablo va y les dice, a ese Dios desconocido que ustedes tienen ahí, por si acaso el pedestal, a ese yo vengo a proclamarles, ¿no? Entonces, claro, porque hay algo que siempre, el ser humano siempre va a buscar el trascendente, siempre. Porque tratar de ligar al ser humano solamente en el hecho material, yo estoy aquí en mis circunstancias nada más, uno mismo se miente, porque cuando comienza a buscar algo que le va a hacer realizar en este mundo y que su vida puede tener sentido, ¿no? Ese sentido, cuando has dicho, al menos cree en la libertad, ¿no? Y luego un Jesús de Nazaret, 2000 años atrás, va a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si alguno al menos cree en la vida, yo no creo en Dios, pero creo en la vida. Jesús es la vida. Entonces uno dice, está bien que no creas, pero es que hay una vida más fuerte, ¿no? Y eso te impulsa a hacer las cosas, ¿no? No, poi a me mi affascina molto la fede orientale, no? Il buddismo. C'ha questo aspetto di meditazione che la cristianità si è perso. Quindi da tutto quello che è l'elevazione dello spirito, sì. Che purtroppo si è perso. E sono curioso di chiedere, perché visto che Susanna ha un buon rapporto con la religione, cosa ne pensa, insomma, sei credente? Absolutamente que sí. Y debo decir, tengo no solamente un aprecio especial con los sacerdotes, con las monjas. Yo quiero aprovechar esta ocasión para mandar un gran saludo a Suor Cristina, artista, que con sus canciones ha demostrado y ha donado tanto amor. Una mujer bastante especial que ha sorprendido a muchas personas, ¿no? Y la alegría también de varios sacerdotes que los conozco, la cual también estuve con ellos, trabajé con ellos y bueno, pues tengo un gran recuerdo de ellos. Aquí tenemos a dos sacerdotes, uno es de Bolivia y tenemos a Luis Fernando, que él es de Colombia, y queremos que nos cuente y nos comente cómo ha decidido hacer esta carrera aquí tan lejos de Colombia y venir acá a Roma. ¿Cómo ha estado esa decisión para seguir los pasos, el camino de Dios? Bueno, Susana, Gaitiano, y aprovecho a saludar a todos los colombianos, a todos los latinos, a todos los sacerdotes también, por esta oportunidad tan bonita de comunicarnos, de compartir, de saludarnos. Pues sí, esta es una experiencia particular, ¿no? La vocación, yo la llamo siempre un misterio,
no una carrera, sino realmente un misterio en mi vida, ¿sí? De pequeño tuve la oportunidad de participar en mi parroquia, sacerdotes diocesanos, pero me gustó siempre ser acólito. Me llamaba la atención ser acólito. Y cuando hacíamos los juegos de rol con mis primas, mis primos en la casa, había algo curioso, que ellos siempre me daban el papel de cura. Era predestinado. Sí. Ya después yo decía, pero ¿por qué ellos no me ponían en otro rol? Siempre cura. Y bueno, así me quedé. El juego se volvió realidad y feliz, ¿no? Mi papá hizo un esfuerzo grandísimo porque yo entrara al colegio salesiano. En Colombia los colegios salesianos han estado siempre considerados como unos colegios de alta calidad. Entonces mi papá se sacrificó para obtener el cupo y así entré al colegio salesiano. En el colegio salesiano conocí un libro que se llamaba Las historietas de San Juan Bosco, las aventuras de San Juan Bosco. Cuando leí ese libro, que era en imágenes, un libro para niños, bien hecho, imágenes, pocas letras, dije, yo quiero ser como este señor. Y desde ahí, recuerdo, fue el inicio de mi vocación salesiana, y ya después pues seguí caminando salesianamente. Luego, ya siendo salesiano, conocí un italiano sacerdote, murió hace poco, nació en Bari, Italia, Javier de Nicolò, y él fue el primero en trabajar con chicos de la calle en Colombia. Entonces yo dije, eso que Don Bosco hizo en el 1800, yo lo veo hecho realidad con este sacerdote. Por lo tanto, creo que este carisma es cierto, que esto no es una historia, sino una realidad. Y bueno, eso me convenció para hoy día estar seguro y estudiando aquí en Roma para regresar a mi país a continuar esa tarea de evangelización, de educación en favor de los jóvenes más pobres. Adesso ti interrogo, all'epoca chi era il Papa quando tu stavi, diciamo, Giovanni Paolo II? Siempre yo nací con el Papa Juan Pablo II, luego el Papa Ratzinger y ahora el Papa Francesco. Quindi diciamo che il legame con l'Italia è stato proprio questo prete italiano di Bari. Sí, más directamente, más vivencialmente con este sacerdote, pero la comunidad salesiana es una comunidad italiana, ¿no? Sì. Y bueno, ahí Sta vamos. un po' in tutto il mondo. Una pregunta, la pasión con los niños. ¿Cómo es la situación allá en Colombia con los niños? Veo que me hablas bastante del aspecto de los niños. Bueno, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, gracias a Dios, hoy día la humanidad ha reflexionado distinto, ¿no? Y el papel del niño hoy día es considerado con importancia, se cuida del niño, ¿sí? En la antigüedad no, el niño se podía botar, se despreciaba, ¿sí? Hoy día no, el niño tiene un valor social, se debe cuidar los niños, y en Colombia estamos trabajando en eso, ¿no? Se ha asumido desde la Declaración de los Derechos Humanos y más específicamente de los derechos de la infancia, de la niñez, ese cuidado y ese respeto por los niños. Pero no dejan de haber situaciones muy tristes de pobreza, donde todavía encontramos niños pidiendo dinero en los semáforos, vendiendo dulces, trabajando. Todavía hay adultos que no han comprendido qué es el mundo del niño y qué debe hacer verdaderamente un niño para que cuando sea un adulto haga lo que verdaderamente le corresponde hacer a un adulto, y que no trunquemos los procesos de poner a los niños a hacer las cosas que le corresponde a los adultos, porque cuando lleguen adultos regresarán y comenzarán a hacer las cosas que les tocaba hacer cuando niños. Por eso vemos adultos con actitudes de niños. Una domanda,
a un prete cosa dà più soddisfazione? La fede o fare del bene, nel senso, ho salvato quel ragazzino dalla strada? Para nosotros cristianos no es posible desligar la fe de hacer el bien. Es decir, es una consecuencia. La fe tiene sus frutos y esos frutos son auténticamente la disposición natural, permanente de la persona por hacer el bien, no solo a un niño, sino a todas las personas, iniciando por uno mismo, ¿no? Cuando uno es consciente de que el primero que se tiene que hacer el bien es uno mismo, le es más fácil comenzar a hacerle el bien a los demás. Allora, stavamo parlando prima di entrare in vivo in radio un po' della Colombia, che stavamo vedendo un documentario su quello che era la Colombia degli anni 80 e 90 di Pablo Escobar, e Medellín, che era la città dove c'era lui, era una città che molto povera, almeno raccontava in questo documentario, che Pablo Escobar ha aiutato molte persone a uscire da questa povertà. Sí, entramos en algo muy difícil, que es poder juzgar el acto, el ser de una persona, ¿no? Pero el bien debe ser bien en todo su sentido. Sí, si yo digo que la criminalidad es buena, pues nos entramos en una discusión bastante profunda, ¿no? Tenemos que hablar precisamente, y lo ha recordado, la hermosa Medellín, que es una ciudad hoy día ejemplar, no solo en Colombia, en Latinoamérica, por su clima, pero sobre todo por su gente. Los paisas son personas maravillosas que tienen un sentido muy positivo de la vida, un sentido emprendedor, ¿sí? Pero también que en su terreno, no solo en Antioquia, no solo en la región paisa, sino en Colombia y en muchos lugares del mundo, el narcotráfico, todo este mundo de la criminalidad ha tenido efectos bastante negativos. Y muchas veces yo puedo jugar con la necesidad de las personas, ¿sí? Yo puedo ser una persona profesionalmente, o mejor dicho, dedicado a cosas que no son legales, pero también puedo hacer del bien y ser calificado como una persona buena por aquel que se encuentra en una necesidad y se siente beneficiado, ¿sí? Para hablar un poco objetivamente de esta situación. Lo que sí vale la pena subrayar en este momento es precisamente el llamado a que todo aquello que no hace verdaderamente feliz a una persona, a una comunidad, a una sociedad, todo aquello donde se mezcle la muerte de un ser, sea como sea, pues no lo podemos tildar de bondad, ¿sí? Y por lo tanto solo puede ser digno de ser llamado bondadoso aquello que verdaderamente haga florecer la vida. Y de eso se trata, creo, no solo la labor de los sacerdotes, sino de todas las personas, de toda la humanidad, que verdaderamente cada uno de nosotros, desde nuestras realidades, desde nuestras sociedades, contribuyamos a que la vida sea cada día más transparente, más defendida y más desarrollada. Muchas gracias. La verdad, interesante hablar de este aspecto. Yo creo que debemos aprofundirla más y hablar y conocer realmente todos estos puntos. ¿Tú qué ne piensas, Gaetano? Sì, sarebbe anche perché sono argomenti che si potrebbe parlare per anni, perché forse non esiste una soluzione forse è in ognuno di noi, quindi sì, però uno potrebbe trovare la direzione giusta. E a proposito di questo, io come dicevo prima Ivan, non sono proprio puramente un uomo di fede, però secondo me la Bibbia anzi è il libro più importante sociologicamente, il libro forse migliore scritto al mondo. Quindi, però una cosa io lo chiedo a voi, perché che differenza, non ho mai capito la differenza tra il Vangelo e la Bibbia.
Bueno, esta pregunta yo creo que el más indicado profesionalmente, ¿no? Iván lleva aquí 3 años, yo llevo 1. Yo creo que se la vamos a dejar a Iván y después yo doy la opinión. ¿Listo? Con el pequeño detalle que esto no se estudia solamente aquí en Roma. Esto ya lo hemos visto mucho tiempo atrás en los diversos seminarios donde hemos estudiado, pues. El Evangelio es la buena noticia. Vangelo quiere decir justo esto, ¿no? Buena noticia, ¿no? Vangelium. Allora, la Biblia como tal, Biblos, es el conjunto de todos los libros. Stai parlando latino? Allora dal Génesis al Apocalipsis. Y la Biblia prácticamente se resume lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento, que es prácticamente la historia del pueblo judío, los profetas, el proceso que fue viviendo también a lo largo de la historia, esta espera que tiene el pueblo elegido de Dios a la venida de aquel Mesías que por ahora el pueblo judío continúa a esperar, ¿no? Y que para nosotros con Juan el Bautista termina esta historia porque él nos va a decir: aquel que está viniendo no es el enviado del Señor. Yo lo voy a bautizar, pero incluso no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Y podemos decir que con Juan el Bautista para nosotros termina el Antiguo Testamento y con él comienza el Nuevo Testamento porque él anuncia a Jesús. Y prácticamente el Evangelio será la vida de Jesús, la narración de la vida de Jesús. Entonces tenemos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y a esto se añaden las cartas luego de San Pablo, las cartas católicas, las cartas dirigidas a los otros a las primeras comunidades cristianas, ¿no? In altre religioni faccio riferimento soprattutto alla religione musulmana e vedo che este sector se lo passo. Però non parlerò arabo. Soprattutto nella fede musulmana si nota soprattutto oggi quello che è il Corano è molto come dire, è interpretato, nel senso che molti dei racconti, insomma, che sono del Corano vengono interpretati in diverse maniere, no? Quindi ci sono gli estremisti, ci sono quelli più moderati e così via. Nella fede cattolica, nella Bibbia anche ci sta questa possibilità di interpretare un concetto, o è più specifico? Cioè, nel senso... Gaetano, esto está más grave que el examen de la universidad, hombre. No, pero yo quiero partir de esto. La Biblia o Evangelio es ante todo palabra de Dios. Palabra significa comunicación, es decir, cómo Dios se revela, cómo Dios se comunica. Podemos decir que esa palabra viene desde la creación. Dios no deja de hablar, de comunicarse nunca. Siempre le está hablando al hombre, la creación. Y un momento hermoso, único, el más importante de su comunicación, su Hijo Jesucristo, que llamamos Evangelio. Él es la buena nueva, Él es el reino de Dios, Él es la palabra, como dice San Juan, ¿sí? Y toda comunicación de Dios es una comunicación que da vida. Por eso la creación, ¿no? Por eso cuando te dicen, tú como eres de creativo, es decir, eres divino, estás dando vida, ¿sí? Ese es el sentido de la palabra. Por eso el llamado que desde el hermoso Vaticano II, con la Dei Verbum, se nos hace a todos los cristianos a acercarnos, a tomar la palabra de Dios escrita, la revelada, la Sagrada Escritura, en nuestras manos, a orar con ella, a escuchar al Señor, que antes en la Iglesia Católica no se hacía, ¿sí? Pero el Vaticano II abre esa puerta. Digo, en la iglesia no lo hacía todo el pueblo, era dedicado solo a los ministros ordenados para esta finalidad.
Pero ese encuentro con la palabra de Dios es entonces un encuentro con la vida, y que se debe notar porque si la persona escuchó, si la persona se comunicó, también es una persona que comunica vida. Por eso un cristiano es un ser que comunica vida a los demás y se convierte y es verdaderamente palabra de Dios. Por eso es un profeta, anuncia con su vida esa palabra que da vida. Con todo el respeto que nosotros debemos tener por todos nuestros hermanos, por toda la humanidad, por aquellos que tienen otras creencias, por ejemplo nuestros hermanos musulmanes, ellos tienen para ellos como sagrado el Corán. Y ellos, el Corán, en los orígenes más radicales de la religión musulmana, es un libro que nadie está autorizado a tocar ni a interpretar. Hasta el momento esa es la versión oficial de esta religión. Mientras en el cristianismo la Biblia es dinámica, está en estudio, por eso hay la carrera propia y hermanos nuestros sacerdotes y aún protestantes que se han dedicado, que han quemado toda su vida estudiando, interpretando, conociendo de dónde viene la arqueología, la historia, todo lo relacionado con la palabra de Dios. Es una ciencia viva, dinámica, que busca cada vez hacer que nosotros podamos comprender más, acercarnos más a ese comunicado que el Señor, que Dios nos da. Pero es un tema, un mar, ¿listo? Io semplifico la cosa, Ivano, questo te lo chiedo a te, nel senso che quando ho fatto il corso prematrimoniale io ero proprio molto lontano proprio dalla religione, dalla cristianità, e c'era un prete molto giovane che ci ha fatto il corso prematrimoniale, che ha saputo trasmettermi quello che la Bibbia vuole trasmettere, e cioè amore. Fondamentalmente si può ridurre così, no? Però c'era un altro che era un po' più anzianotto, che era molto legato intanto stiamo facendo le foto, era molto legato a, diciamo, una vecchia impostazione. Invece di divulgare quello che è l'amore, era più il peccato, cioè non fare questo perché è peccato, non fare. Quindi ci sta questa interpretazione, no? Cioè la stessa cosa, che o è peccato o è il perdono di una cosa fatta. Quindi tu come sei, più punitivo o più amorevole? ¿Cómo interpreti la Biblia? Tendrías que ir hasta Bolivia y preguntar a los fieles con los que alguna vez estuve, ¿no? No, yo considero, como ha dicho también Luis Fernando, que si hay una cosa que ahora la iglesia tiene que ir todavía descubriendo, es el gran valor de los documentos, ¿no? De la iglesia, que te van dando, ¿no?, la línea, a pesar de que puede parecer que por los 2000 años que cargamos encima, esto ya es un vejestorio y es un museo que a ver si terminamos de cerrarlo, ¿verdad? Muchas veces se piensa así. Sin embargo, la riqueza y el humanismo a que nos lleva el pensamiento cristiano nos ayuda a interpretar de una manera todavía mucho más libre incluso el sentido de la vida del ser humano, ¿no? Por lo tanto, si en algún momento, y de esto no podemos negarnos, y que todavía los hay, ¿no?, hermanos nuestros que se la tienen clara en que todavía se tiene que, digamos, todavía hablar de una iglesia, hablar de una fe en donde unos cuantos tienen el control, entonces sí será una fe más punitiva, una fe en donde yo tengo que hacerle recuerdo a la gente que yo como pastor tengo la razón, yo como jefe de una comunidad tengo el sartén por el mango, y que solamente yo digo aquello que el Señor me transmitió. Y esto ya es demasiado trasnochado, pues, ¿no? Trasnochado. Sí, están trasnochadísimos estos mis hermanitos. O sea, a estos hay que despertarlos, ¿no? Hay que despertarlos y decir, no, que la vida en este sentido no puede llegar a interpretarse así desde la fe, donde la caridad
también vuelvo a remitirme a Fernando, la caridad tiene que estar prácticamente ligada a nuestras obras, a lo que estamos haciendo. Evidentemente al final no es porque yo haya hecho grandes obras que me vaya a salvar. La salvación siempre estará en las manos de Dios, que ya nos los tiene dados a todos desde el momento de la cruz. Lo importante es que uno lo acoja y punto, no si está convencido. Por lo tanto, la fe tiene que ser este sentido de la vida, este sentido de darse cuenta de que esta vida tiene un sentido, por más situaciones difíciles y complicadas que vayamos encontrando en el camino, incluso de que nos sintamos traicionados por la misma iglesia, traicionados por las personas de fe, ¿no? O incluso manipuladas. Hay muchos hermanos nuestros que pasando a una iglesia evangélica procuran encontrar este sentido más fuerte, esto y lo otro. Y yo saludo y agradezco al Señor que haya una iglesia que le pueda dar esta consistencia a la fe a estas personas que por desgracia nosotros no hemos sido capaces. Pero también descalifico a tantos hombres que después están aprovechándose de la fe de estas personas y solamente buscan un poder económico, ¿no? Porque terminan siendo todavía mucho más rapaces que en el medioevo, digamos, ¿no? Por lo tanto, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con esto, o sea, de que nuestro anuncio tiene que ser siempre y cada día con más fuerza el hecho de la caridad, el hecho del amor hacia los demás. Oggi mi sento pieno d'amore. Ecco, bravo. Y visto que está muy interesante la conversación y estamos todos aquí ansiosos por saber más de el padre Iván y del padre Luis Fernando, tenemos también una canción que es del grupo Los Sabecchi con el tema Gaetano. Puente Carretero. Puente Carretero, ecco. Es un tema que nos mandan desde Argentina. Queremos saludarlo y agradecerle por la música che nos sta mandando. Los Zabecchi è un gruppo che ha fatto un disco per il Papa, che sono argentini, lui è argentino, quindi ecco, sono di parte, però abbiamo avuto modo di intervistarli e abbiamo trasmesso alcune canzoni. Adesso appunto sentiamo dall'ultimo loro disco, che appunto si chiama Puente Carretero. A dopo. Si pasas por mi provincia con tu familia viajero, verás qué lindo es el río desde el puente carretero. Es cuna de mil recuerdos de amores y de nostalgias, corazón entrelazado entre Santiago y la banda. Será el puente carretero que va cortando camino para llegar a los brazos donde me espera un cariño. Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca para que nunca te olvides, aroma Santiago manda. Por nada olvides, viajero, lo que sienten mis paisanos, seguro te han de querer como se quiere un hermano. Y cuando llega la noche te pasas mirando el río, seguro que algún dorado se besa con el rocío. Coplistas que van haciendo de mi corazón travieso, me haces coquilla en el alma cuando se agranda el silencio. Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca para que nunca te olvides, aroma Santiago manta. Regresamos nuevamente
a Radio Voz Latina, con nuestros amigos, con Gaetano, Iván y Luis Fernando. Quiero mandar un saludo a las personas que se están colegando con nosotros, a la señora Caterina Ulloa, que está desde Alemania escuchándonos, a José Manuel de la ciudad de La Paz, que nos manda un cordial saludo, que nos está acompañando. Tenemos también al profesor Valentín Condori de Tupac Katari, que nos mandan los saludos y los mensajes a la radio diciendo que nos están escuchando. Tenemos varios mensajes. Me encantaría mencionar a todos. La verdad son bastantes. Estoy muy agradecida por el ascolto que nos están brindando, por lo que nos están escuchando. Mando a todos un saludo. Quiero mandar, veamos un poco, voy a mencionar algunos nombres. Marco Cruz, María Elena Mendieta, Roxana Arce, Liz Aredonzo Losis, Gabriela Vázquez, Isas Janesis, y un especial saludo a la doctora Silvia Irrazaba. Bueno, tenemos bastante gente que está acá colegándose, que están aquí con la radio y están con nosotros.